Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Cómo va? Mi nombre es Óscar Amadeo Modigliani y me acompaña mi amiga guapa, sensual e inteligente Andy Rizzo. ¿Cómo estás, Andy? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. ¿Ya lista para un nuevo episodio? Sí. ¿Sí? ¿De qué va a ser el tema del día de hoy? Historia de los abuelos. Exactamente. Historias de abuelos. No, bueno, sí, no, historias de abuelos. Sería como historias terroríficas que nos contaban los abuelos. Ajá. Bueno, no va a estar tan largo ahí, pero es el resumen exacto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Historias que nos han contado, como tan nuestros familiares. Ajá. Sí, son, yo creo que es parte de la tradición oral que existe, yo creo que desde tiempos prehispánicos, en la cual, bueno, como que los sabios, ¿no? Venían y te contaban ciertas historias, ¿no? México está hecho, yo creo que de muchas leyendas que nos venían contando y de repente te contaba la abuelita, pues fíjate que mi abuelita me contaba desde tal, ¿no? Hay cosas que de repente hasta uno no entiende. Hace poquito le contaba a alguien, pues tal vez te dio aire. Y dice, ¿aire? ¿Cómo que me dio aire? No, o sea, el aire respiramos. Yo, sí, o sea, no sabría definirte cómo es que te da aire. Pero era algo que me decía mi abuelita. Cuando se te pone el ojo rojo, ¿no? Ajá. Sí, es una de esos, ¿no? Sí. O de repente que empiezas como que a repetir, pero o sea, sin ningún sentido. Y te empiezas a sentir como mareado y demás. Dicen, te ha de haber dado aire y te ponen ruda. Entonces agarras. O entonces que los bebecitos, ¿has visto que los que tienen hipo? Que les ponen su el hilo rojo. Uy, sí, su hilito rojo aquí en la frente. Sí, o sea, son cositas que de repente, conocimientos que de repente va dejando de generación en generación, ¿no? Y dices, pues lo sé porque me lo contaba mi abuela, ¿no? O por ejemplo, yendo a cosas tétricas, ya ves la clásica de que cuando hay los niños que les ponga su ojito de venado para que no les den mal de ojo. O que dejen las tijeras abiertas abajo de la cuna, ¿no? Para que no se los lleven las brujas. Bueno, más bien no se los llevan, sino absorben su vida. Sí es eso, ¿no? Sí. Algo así. Entonces, pues son todas estas como que historias y leyendas que había de antes, ¿no? Y si nos vamos a los pueblitos hay todavía más historias, ¿no? Tétricas, no tétricas, de tiempos de atrás. Pero va a ser un capítulo muy interesante. ¿Y qué les parece que inicia Andy contándonos una de las historias que trae para el día de hoy? A ver, cuéntanos. Yo siempre empiezo, a ver, inicia tú. ¿Quieres que inicie yo? Bueno. ¿Por qué? ¿Te da miedo o qué? No, pues yo, porque educado, pues siempre es primero las damas. Por bueno, educación, uno en caballerosidad agarra y le da primero a las damas. Bueno, no es que la buena, esa la quiero contar como al último. Pero mi abuelita mi bisabuelita, tuve la fortuna de conocer a mi bisabuela, a mis bisabuelos más bien. Y mi bisabuela, nos contaba pues varias historias. Ella es de Irapuato, era de Irapuato. Y de hecho ella era, no ella, digo, su familia era hacendada. Y por lo tanto pues tenían dinero. Y nos platicaba varias cosas. Mi abuelita era una persona que a pesar de ser como de la época de la revolución, o sea, esa época en la que tenían ciertas tradiciones, era como muy open mind, o sea, como que tenía así, no era tan cerrada, ¿no? Y nos hablaba así mi abuelita, o sea, como nuestro podcast, como va, así las cosas, así directas, no sí, chavas. ¿Cómo está la onda ahora? Entonces, ella nos platicaba mucho precisamente eso de las brujas. O sea, dice ella que, por ejemplo, que sus hermanos y ella veían en el monte, porque pues antes, no es como ahorita, ¿no? Que está súper poblado. En ese entonces, las haciendas realmente eran pues mucha tierra. O sea, realmente sí, estaba la casa, los establos, lo que tú quieras, pero era mucho campo libre. Entonces, en el monte, dice que ella a cierta hora veían como unas bolas de fuego que bajaban así rodando. Y que pues obviamente sus abuelos, o sea de ella, que vienen siendo mis tatarabuelos, le decían, y sus papás, que esos eran las brujas. Entonces que sí, igual, o sea que hacían eso, de poner las tijeras, que porque hubo pues casos de gente de cercana que sí, que encontraban a los bebés muertos. Así. Y ella cuenta una historia de hecho de una bruja, y eso le pasó a su hermano.
La verdad no recuerdo quién de sus hermanos, o sea, porque eran varios, le pasó. Pero dice que, bueno, era de los mayores. Y dice que en ese entonces, pues obviamente los hombres se iban mucho pues a la cantina, ya sabes, ¿no? A tomar y todo. Y que pues obviamente había ahí pues mujeres dedicadas al sexo servicio, por así decirlo. Pero pues en ese entonces, ¿no? Entonces dice que su hermano pues era muy así de, muy fiestero y todo, pues estaba chavo. Y que su hermano cuenta que conoció a una mujer muy, muy bella, ¿no? O sea, súper hermosa, así. Entonces que ya en esa época había varios casos que habían encontrado hombres rasguñados y que habían platicado que pues bueno, que se habían ido con X persona, pero los encontraban muertos, o sea, la gente de ahí era la que decía, "No, pues es que vimos que se fue con X chava, ¿no? O algo así." Y ellos decían que lo que pasaba es que las brujas los habían atacado. Y como que igual les absorbían como la vida. No, no sé, la verdad, o sea, es una como que medio ahí rara. Pero los mataban. Entonces ella nos platica, bueno, de hecho a mí me tocó escuchar esta historia. Me platica que literal su hermano conoce a esta chava. Se van como que se integran en el bosque, pues a hacer otras cosas. Están besándose acá en pleno, empezar a pues exactamente, en un faje. Cuando dice que de repente, no sé cómo ve sus manos y ve que tiene las uñas así súper largas y así feas, ¿no? Y que entonces cuando él se quita, o sea, como porque pues, se sorprende de ver eso, ve que la mujer que él había visto bella, hermosa, así, preciosa, pues ¿cuál? Era una mujer vieja, fea, o sea, así, o sea, todo lo contrario a lo que se había llevado, por así decirlo, y que se espantó él y la aventó, y que entonces este ser lo ataca y lo empieza a rasguñar y le araña pues sí la cara y le alcanza a arañar el pecho, o sea, le rompe como la camisa. Entonces él se echa a correr y pues se libra, o sea, y llega muy espantado a la casa bueno, a su hacienda, digámoslo así, y todo, y como en ese entonces era como esos niños junior, por así decirlo, pues realmente le da eso. Entonces, pues ya después, cuando ya lo curaron y todo, pues realmente le dijeron que quien lo había atacado era una bruja. Y que realmente se había salvado de milagro, porque normalmente ellas los mataban. Y desde ahí, su hermano, dice mi abuelita, que de hecho dejó de tomar, de salir y todo, y que ya se había vuelto así súper bien portado, porque dice que sí se llevó un susto muy, muy grande el hecho de lo que vio. Sí, de hecho, fíjate que hay no sé si sea fenómeno o qué, pero si ves casi todas las historias de los abuelos eran como que con moraleja. Ajá. O sea, siempre pasaba algo paranormal a alguien que estaba cometiendo, digamos que algo, ¿no? Algún pecado. Entonces venía el diablo por ti, o a la bruja, o la Ixabá, creo que se llama en Yucatán. La Llorona, XX o XX. Pero la Llorona es otra cosa, entonces, no es una bruja como tal. La Llorona no está considerada como. No, o sea, me refiero de las almas que vienen por ti okay. Cuando tú cometías algo malo, ¿no? Okay. Por ejemplo, estaba el clásico hombre que no sé, era mujeriego, y de repente veía una mujer muy guapa, la intentaba seducir, se iba con esta mujer, igual esta mujer transformaba su cara y pues lo mataba, ¿no? O se salvaba de milagro y eso hacía que esa persona ya no cometiera ese pecado. Oye, ¿y por qué esos fantasmas deberían de regresar en la actualidad? Imagínate. Pues de hecho se supone que todavía hay, ¿no? Nada más que, por ejemplo, se escuchan más, yo creo que en las provincias más que en las ciudades. Si ves, por ejemplo, muchos programas que hay de casos paranormales, todavía siguen reportando este tipo de apariciones. Ay, pero pues imagínate, digo, no es mala onda, pero actualmente... Pues yo digo, ¿no? Digo, siempre ha existido la infidelidad y todo eso. Pero siento que actualmente como que ya es más así, ¿no? O sea, como más de ya... No sé, estas generaciones como que ya no toman las cosas, o así lo considero. No sé, igual estoy mal. Como con tanta importancia, o a lo mejor hay cierto número que ya no lo toman así. Como que lo toman pasajero, ¿no? Quién sabe, ahora sí que la vida tiene formas muy misteriosas de actuar. Pues sí. Pero bueno, mira, yo te voy a contar una más tranquila. Por cierto, hablando de brujas, antes de que se me olvide, fíjate que se decía o se dice que cuando veas las brujas que están ahí, las bolas de fuego, ajá. Hay una oración que se llama la oración de las 12 campanas.
Entonces que tú tienes que agarrar y leerla al derecho y al revés, mientras a una cuerda le vas haciendo 12 nudos al momento de cada campanada. Y que al momento de que termines, la bruja va a caer y la puedes amarrar. Y ya, así es como las matan a las brujas. Ajá, no sé si sea cierto, la verdad, no quisiera pero yo lo escuché eso. por ahí en algún podcast y dije, ay, porque de hecho hasta ponía, ¿no? Que el personaje que se dedicaba a eso había sido porque era un señor que las brujas habían matado a su papá, me parece. Entonces él se vengaba de ellas y le mató a una bruja. O sea, hizo la oración, como que lo preparó todo. De hecho, creo que había llevado hasta su hacha a bendecir. Y cuando tiró a la bruja fue y la mató. Entonces, como era una región donde había brujas, las brujas estaban cazando a este tipo, pero este tipo también estaba cazando a las brujas. Ajá. Se me hizo muy Van Helsing, pero Ajá, pues, sí, está sí, así sí, como sí, que sí. interesante, ¿no? Para ver si es cierto o no. Y veías al señor. Pero ya después investigué y sí existe esa oración de las 12 campanas. Pero digo, y ya veías al señor en su caballo. Ajá, con su caballo y su hacha acá mágica, traída del Vaticano. Demás, ¿no? Bueno, es mucha ciencia ficción, pero bueno. Ahí tienes que mi abuelita, Carmen, era ¿Por parte de tu mamá? Ajá, Sí, por parte de mi mamá. Ella le gustaba ir mucho a Guanajuato. Me parece que tenía familia allá, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Y una vez que nos llevó a un primo y a mí, nos contó una leyenda que había de un cerro. No me acuerdo, era yo niño, tenía como 7 años cuando llegamos a ir, pero sí me acuerdo mucho de la leyenda que nos contó. Había un cerro que decían que en ese cerro estaba hecho de puro oro. Entonces que el diablo te ofrecía ese oro, o sea, para poder salvar el pueblo más cercano y no sé qué tanto. Entonces cada año en una cueva aparecía un bebé. Entonces agarrabas y tenías que cargar al bebé y llevarlo hasta la catedral de la ciudad. Entonces pero no debías de voltear para atrás. Tenías que ir con el bebé iba a hacer lo imposible para que no llegaras. Si tú agarrabas y llegabas a la catedral, con el bebé, en ese momento se iba a desgajar el cerro, bueno, la piedra, y iba a quedar puro oro, y todo ese oro era para la comunidad y no sé qué tanto. Entonces que cada año la gente se reunía, como que elegían al más fuerte para que hiciera el trabajo. Entonces que pues no, que casi nadie llegaba a la meta, y por lo general pues quien lo intentaba también se moría. O sea, era o llevabas o sea, dejabas al bebé en la catedral en la entrada, o te morías. Ajá. Ay, no. Entonces, bueno, el diablo iba invicto. Entonces cuenta la leyenda que una vez sí había una persona que agarró y que cargó al niño, ¿no? Entonces cargó al bebé. Entonces que agarraba y que empezaba como que a escuchar lamentos, que lo seguían y demás, pero a él no le importaba y seguía avanzando, ¿no? Que le aventaban piedritas y pues no, tampoco hacía caso. Entonces que de repente llegó un momento en que el bebé pesaba, pero así un montón, y no podía avanzar, o sea, porque el bebé parecía que era una piedra, ¿no? Entonces que ya cuando que entró a la ciudad, entonces que agarraron y empezaron a sonar las campanadas de la catedral, como que anunciando que por fin se iba a librar la maldición. Pero en eso el señor escucha que está su familia y le están haciendo daño. Entonces agarra, voltea y es donde pierde. Y al momento de que voltea, lo que traía no era un niño, sino un demonio. Entonces ahí contaba esa leyenda de que a cada año se hacía como que este ritual, por así decirlo, para ver si alguna vez alguien se ganaba todo el oro que veía. Pero ¿a poco seguía apareciendo el niño cada año? Ajá, el bebé aparece y lo tienes como que cargar. Ajá, no sé, o sea, era lo que me contaba mi abuelita, ¿no? De esa leyenda. Entonces, no sé si sea cierta o no. La verdad es que creo que he ido como nada más 2 veces o 3 en mi vida a Guanajuato y hasta ahí. Es bonito Guanajuato. Ajá. Qué chistoso. Entonces no había logrado, ¿no? Como tal. No. No, imagínate. Pero a ver, Andy, cuéntanos otra historia. Otra historia. Es que, a ver, de terror. Es que sí hay otra. Bueno, esta la quería dejar al último, pero pues bueno, de una vez la cuento. Igual era de mi bisabuela. Y ella nos contaba mucho que, por ejemplo, ellos literal
Digo, nosotros le llegamos a platicar el que si ella decía que había sido hacendada, pues qué había pasado con todo ese dinero, ¿no? Porque pues sí, literal ella nos platicaba que pues tenía 3 personas que la asistían para vestirla y cuestiones así. Y pues ella nos platicó cómo había perdido pues todo el dinero, o sea, no ella, sino sus papás, ¿no? Y nos comenta que de hecho su papá pues era jugador, ¿cómo se le llama? ¿Jugador? Bueno, pero sí, bueno, que apostaban, ¿no? Ajá, adicto al juego y apostaban. Entonces que empezó a apostar esa vez el señor y pues ganaba y cuestiones así, ¿no? Y pues aquí lo que pasó fue que el señor empezó a perder, o sea, tuvo como de esas veces de mala suerte y empezó a apostar y todo lo perdía. ¿Y qué se le ocurre? Apostar toda su hacienda y a su mujer. O sea, en este caso a la mamá de mi abuelita, de mi bisabuelita. Y pues, ¿qué pierde? Ups. Perdió. Entonces mi abuelita cuenta que ella se acuerda que ella estaba escondida y que escuchó cuando llegaron por su mamá. Pero su mamá había estado muy grave. O sea, entonces ya ves que cualquier gripa o algo los llegaba a matar. No me acuerdo qué me dijo mi abuelita que tenía. Pero el chiste es que que la señora, en cuanto llegaron por ella, pues había fallecido. Entonces mi abuelita estaba escondida y literal lo que hicieron sus abuelitos de ella fue sacarlos a todos, a sus nietos, vaya. Pero comentan que en la cantina, cuando pues obviamente el señor pierde todo, pues digamos cobardemente. ¿Por qué digo cobardemente? Porque pues realmente huyó. O sea, realmente no fue para ver, oye, voy por mi familia o algo, ¿no? Dicen que nada más vieron que se subió a su caballo y que subió a una mujer. Y una mujer muy, muy, muy guapa. Y que pues se fue, o sea, se fue. Y comentan que de hecho esa mujer era la Llorona, porque ella era alguien que ya se había aparecido desde antes y la habían identificado. Y pues sí, porque de él ya no se supo nada. Y comentan que sí, que efectivamente, pues literal la Llorona se lo llevó. Por lo mismo de lo que había cometido y cosas así. Y sí, ya no se supo así nada de él. ¿Y será verdad o no? No sé. Pero sí, pues realmente ya pasaban mucho eso, como tú dices. Había mucho sobre brujas, sobre la Llorona. Pero desde de la Llorona, de hecho, comentan mucho que realmente sí, o sea, porque identificaban mucho quién era la Llorona como tal. Entonces, quien lo alcanzó a ver, que se había subido a su caballo y que subió a esta mujer, y que se había ido, o sea, literal. Y que pues ya después, habían encontrado, pero al puro caballo. Y ya no estaba él. Lo trataron de buscar, obviamente tenía que haber un cuerpo, ¿no? Y pues nunca encontraron un cuerpo. Fíjate que eso me recordó una historia de terror que escuché en un podcast. Saliéndonos un poquito, ¿no? Había una vez un señor que él era precisamente un hacendado. Entonces que tenía un caballo que era como que su fiel amigo, ¿no? O sea, había realmente una comunión entre este señor y su caballo. Como tipo con los perritos, ¿no? Ajá. Entonces, agarraba y el señor de repente le empieza a ir mal en los negocios, o sea, se empieza como que a venir todo abajo, el señor entra en depresión y empieza a estar tomando. Entonces él la agarraba y así súper borracho se medio montaba el caballo y el caballo lo llevaba a su casa. Entonces el señor como que se acostumbró, ¿no? Y confiaba al 100 precisamente en su caballo. De que lo iba a regresar y cosas así. Entonces dicen que un día hay como que una tormenta. Y entonces agarró. Viene el de este tipo con el caballo, cae un rayo, el señor se cae. O sea, el rayo le cayó al caballito. Cae pues cerca del caballo, el caballo pues brinca, tira a este señor. Entonces dicen que ahí se aparece una mujer, se le aparece una mujer a este hombre y se lo lleva. Entonces agarró y el caballo pues se echa a correr y llega a la hacienda sin su dueño. Entonces agarraron y al otro día pues intentaron como que buscar a este señor y demás, y alguien creo que había visto lo que había pasado. Dijo, no, pues es que se lo llevó una mujer, o sea, se lo llevó hacia el monte, hicieron búsquedas y todo, y pues no. Entonces agarró y la esposa del hacendado le reclama al caballo.
y le dice, tú eres el encargado de traer a mi esposo. Dice, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué no sé qué? Entonces se agarró y esa noche se fue el caballo. Entonces se agarraron y pues todos estaban como que precisamente haciendo el velorio, bueno, sin cuerpo. Y se va el caballo, huye. Entonces, días después regresó el caballo con la pura cabeza del señor. Ay, no es cierto. Ajá. ¿Qué fue lo que fue a encontrar el caballo? Llegó y al poquito tiempo murió el caballo. Entonces antes era como que muy de que había precisamente estas comuniones y las mujeres que se robaban a los hombres y todo eso. Oye, pero qué triste. Entonces se la debe haber llevado una bruja. Y esta le sucede a un tío, bueno, un hermano de mi abuelita. La mamá de mi abuelita siempre les decía a sus hijos que le rezaran a las ánimas del purgatorio. Entonces decía que pues las ánimas te podían proteger cuando tuvieras algún problema o demás. Uno de sus hermanos de mi abuelita pues le gustaba mucho la bebida. Entonces se agarraba y se iba con los amigos de parranda y no sé qué tanto, ¿no? Ahora pues es muy fácil tomar transporte y se te hacen como que las distancias cortas, ¿no? Antes pues no había tanto transporte y estaba muy peligroso el andar fuera de la ciudad. Aparte porque era puro campo, ¿no? Ajá. Entonces en este caso, mi tío tuvo una fiesta por Aragón. Entonces pues ahora vemos que Aragón no está tan lejos, pero bueno, en ese entonces pues no había nada, ¿no? Ajá. Como dicen los abuelos antes, todo esto era cerro. Sí. Entonces, o campo, ¿no? Entonces, no, así dicen otra palabra. Era llano, ¿no? Ajá, algo así dicen, ¿no? Entonces, agarra y tío se va a una fiesta por allá. Y de repente dentro de la borrachera agarra, discute y dice, pues que ya se iban a pelear y no sé qué. Mi tío, ¿saben qué? Ya me voy. Y nadie lo quiso como que traer, ¿no? Pero pues estaba muy peligroso y demás. Ya se acercó un amigo, no, pues yo te llevo. No quiero que nadie me lleve y demás. Dice, no los necesito. Y empieza a caminar. Entonces, pues el camino por el que venía era muy peligroso, porque asaltaban y todo eso. Entonces agarró a mi tío y dentro de su borrachera se acordó de que le rezara las ánimas del purgatorio. Entonces estaba en eso cuando de repente ve que viene una procesión. Entonces la procesión era de la Virgen de Guadalupe. Entonces agarró a mi tío y dijo, pues me voy con ellos. Entonces ya agarró y se acercó y se vino con la procesión. Pero la procesión pasó hasta casi afuera de su casa y ya él agarró y llegó. O sea, él dijo, hasta me dejaron aquí. Ajá, casi, sí, pues qué buena onda, ¿no? Pues pasaron por aquí. En ese momento, pues por lo borracho, además, no le agarró como que mucho sentido. Hasta que llega a su casa y pues le dicen, ¿qué haces aquí, no? ¿Y por qué vienes caminando solo? Dice, no, pues ¿cuál solo? Vengo con la procesión. Pues ¿cuál procesión? Sí, la que acaba de pasar. Pues abrieron, no, ¿cuál procesión? No había nada. Entonces ya fue cuando su mamá le dijo que pues habían sido las ánimas del purgatorio las que lo habían cuidado. No manches. Y una vez me pasó, no exactamente así, pero algo más o menos. Andaba yo en la noche. ¿Y borracho? No andaba borracho. Andaba, creo que había salido de trabajar. Entonces, estaba por una calle y había unos tipos que se veían así como que chacalones, malandrones, ¿no? De esos que te dan mala espina y dices, chin, ya valió, ¿no? Pero sí tenían como que la vibra, no nada más de me van a asaltar, sino estos traen algo, ¿no? Entonces, al momento de que me acerco, como que se van a acercar a mí y después como que se hacen para atrás. Entonces ya agarré y pasé como si nada. Ya después alguien que vio me dijo, oye, ¿con quiénes ibas ese día? Yo, ¿con quiénes iba? Dice, sí, venías con más personas. Yo, no, venía yo solo. Dice, no, en serio, venías con más personas. De hecho, yo creo que por eso no se te acercaron esos tipos. Es cierto. Ajá. ¿Le estabas rezando a alguien? No, pues yo nada más pensé, pues ya valió queso, ¿no? Aquí, pues ya, ¿qué haces? ¿Y no le rezaste a nadie? No. Ahora resulta que eres el consentido de Dios. Pues un poquito, nada más. Así, los Karim, vamos a ayudar. Manden una legión de ángeles. Cuando te portas tan bien, pues lógicamente te ayuda. Bueno, si eso le llamas. Cuando se portan mal como tú, pues por eso. Ay, quisieras. Pero bueno, Andy, otra historia que tengas. Mira, esta historia no es tanto de mis abuelos, pero sí es de una persona que la verdad quise mucho y era la mamá de una, y digo así porque ya no lo es, una disque amiga en la universidad, pero esa señora era, o sea, literal su mamá era de las personas que te acobijaban así, como si fuera tu mamá, así literal, así.
Y pues yo la verdad le agarré mucho cariño a la señora, demasiado así. Y ella nos platicaba muchas cosas. De hecho, ella tenía un don que era la evidencia. Y ella nos platicó uno, y ahorita ahorita que estamos hablando de los pueblos y todo, nos platicó algo de más o menos en la época, pues precisamente, ¿no? De la revolución y todo. Y has escuchado del charro negro y todo eso, ¿no? Bueno. Pues ella comenta que uno de sus tíos, o sea, pues te digo que sí es más o menos de esa época, igual era de los que le fascinaba entrarle con ganas en las fiestas familiares, y que estaban en una fiesta familiar, y que dice ella que ella estaba muy muy chica, y que su tío estaba pues así bien, no era irrespetuoso ni nada, pero lo que tenía de que era muy fanfarrón, ¿no? Entonces que, bueno, empezaban a contar cosas así como de terror, cosas así, y que salió a la plática, pues el mero petatero de acá abajo, ¿no? De Los Ángeles Caídos. Entonces que empezaron a hablar de él y que no, y que sí, que no sé qué tanto. Y que entonces a él se le hizo bien fácil, obviamente estaba muy tomado, decir, ay, me la pela. A ver si es cierto. Que vaya. Y que a ver, y que, o sea, que empezó como a retar, ¿no? Y que todos le dijeron, no digas eso, no juegues con eso, ¿no? Pues como siempre te dicen, que a mí me la no sé qué, ya sabes, ¿no? Y dice la señora, siempre fue así, o sea, mi tío siempre fue así, muy fanfarrón y todo. Y total, se acaba la fiesta, cada quien se va a su casa, el señor pues se va igual, ¿no? A su casa y todo. Su esposa se duerme, o sea, la tía de la señora y todo así. Y él, pues igual, o sea, hace cuenta se van a dormir, ¿no? Y de repente, en la madrugada, aproximadamente como a las 3 de la mañana, literal así, se escucha que tocan la puerta. Y tú sabes que pues cuando es así como que pueblito, cuestiones así, pues realmente pues te alarma esa situación, ¿no? Porque es algo que está pasando. Entonces que bajó el señor y todo, y que todavía iba medio happy birthday, ¿no? El señor, porque pues tenía un poco de haber llegado. Entonces que agarra y que preguntaba quién, y que no, nadie le contestaba. Y otra vez tocaban y así. Ah, pues ya el señor aquí entre que la borrachera y también muy valiente, pues abre, ¿no? ¿Y qué necesita? Y describe él que de repente frente a él había un hombre alto, como de un 85, si no es que más alto, muy bien parecido, o sea, vestido de charro, pues un traje negro. Dice que un traje muy padre, o sea, con los botones todo así muy dorado, o sea, vaya, muy despampanante, para que me entiendas. Y que aparte del traje, o sea, la persona tenía como estilo, o sea, ¿cómo te diré? O sea, él lo dijo, o sea, era un hombre guapo, así de sencillo. O sea, lo describió así en esa época, pues ya es que tenía su bigote, cosas así, que un hombre guapo, o sea, atractivo y más aparte como con mucho así, ¿no? La serie esta de Warner, el Lucifer, ¿no? Es que lo ponen así, súper guapo, elegante, siempre bien vestido. Sí, pero en ese entonces, pues así, o sea, vestido de charro. Y que entonces se quedó así como de, ¿y este güey qué, no? Y que le dijo que qué quería, y qué buscaba. Y que nada más agarró, y que él estaba así agachado, y que cuando levantó la mirada, traía los ojos rojos, y que le dijo, ¿para qué me necesitas? Uy, mira, hasta se me hace la piel chinta. Y es que cada vez que la cuento me da así como cosa. Y que entonces quedó el señor así como de, ching, pues a usted, ¿quién? Si yo no lo conozco a usted y todo eso, ¿no? Dijo, ¿me hablaste? Dijiste que querías saber de mí. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? No, hombre, pues en ese momento dice que se acuerda de su borrachera y de que había dicho, que a mí me la pela y todo eso. Y que se quedó así. Y que dijo, aquí estoy, ¿qué necesitas? Pero así, aquí estoy. No, pues que el señor así literal dice, o sea, que él cuenta que en ese momento se le bajó la peda, pero así en un 2x3. No creo que solo la borrachera. se le bajó la peda y se le subieron dos cosas, ¿no? Se hincó y que empezó a rezar. Y que entonces empezó a escuchar una risa y como un remolino alrededor de él. Así, y risas. Y que entonces agarró y dijo, y que pidiendo perdón, ¿no? De que no, Diosito, ayúdame, que no es que tanto. Y empezó a rezar, en lo que él sentía el remolino y las risas y todo, y que de repente ya se desapareció todo. Y la puerta estaba abierta igual. Entonces, pues que a partir de ahí,
el señor en su vida tomó una gota de alcohol y todo. Y es donde dice ella, o sea, que muchas veces la señora nos decía, muchas veces nosotros jugamos con ese tipo de energías, con ese tipo de nombres, ¿no? Uh-huh. Que por algo existen. Por ejemplo, ella, te voy a decir algo, o sea, ella nunca les decía, por como la mayoría los conocen, que todos sabemos que empieza con la letra D. Yo también me acostumbré ya no hacerlo, a raíz de muchas cosas. Los diablos rojos. Ahí está, ok. Y yo siempre igual les digo ángeles caídos. Ella les decía los enemigos o el enemigo, así se dirigía ante ellos. De hecho, Satanás significa como adversario. Ajá. No tiene realmente como que una traducción diabólica. Entonces, nada más es como que el adversario. Pues bueno, ella literal, o sea, no les decía como tal. Uh-huh. Y ella misma siempre decía, es que dice, a veces no sabemos ese tipo de energías, o sea, con las que jugamos. Y no es bueno jugarlos. Dice, es bueno que ellos estén en su ambiente, lo que quieran hacer y todo, y nosotros aquí, y cada quien en su bando, con la línea puesta. Y literal ella decía, o sea, eso de que digan que si lo nombras 3 veces no se te aparece, sí se aparecen. Dice, porque sí aparece. De hecho. Dice, entonces, pues ahí mejor no juegues con algo que sabes que no vas a poder controlar, y mejor déjalos en su lado, tú en el tuyo, y cada quien es feliz. Pero ella sí nos platicaba mucho de eso. De hecho, bueno, esta historia no es de tanto tiempo, ahorita me hiciste acordar de ella. Mi mejor amigo se llama Rodrigo, bueno, uno de mis mejores amigos. Entonces él me cuenta que cuando era chico, los dejaban su tía y su mamá en un departamento, a él, a su hermano y a una prima. Entonces que él agarraba y pues siempre ha sido así súper burlón, ¿no? Y máximo que era el mayor. Entonces que agarraba y que le encantaba espantar a sus primos y a su hermano. Entonces agarraba y les ponía películas de terror y les comentaba cosas de terror. O sea, bien maldoso. ¿No? Ajá, era maldoso. Entonces una vez agarró y los niños tenían como que mucho miedo porque mi amigo se estaba como que burlando, ¿no? De todo esto de lo paranormal y demás. Entonces agarra y él empieza, no, pues miren, yo hasta voy a invocar al diablo, ¿no? Entonces agarró y empezó a estar gritando, a ver, aparécete, y los niños chillando, no lo hagas, ¿no? Y él, ay, vean, no pasa nada, ay, aparécete. Y, o sea, la niña, su prima, estaba así súper enojada porque le dijo, o sea, ya no, si no crees, deja de estar haciendo payasadas. Entonces agarró y lo regañan, y era así como que, ay, no pasa nada, que piensa que ahí vuelve a gritar este güey de loco. Y de repente que agarran y que se funden las luces de la casa, y ¡pras! Pero explotaron así, ¡pras! Y agarró y se quedó así, y pues lo que lo empiezan a regañar más, ya ves, te dije, porque andar mandando, la verdad no te puedo explicar por qué se dio el corto, o sea, no pasó nada más, pero sucedió eso exactamente cuando yo estaba haciendo mis payasadas. Dice, no sé si realmente pude atraer algo por estar haciendo este tipo de tonterías. Ya los asustaron como para que se cayeran. Porque sabían que eran chamacos que nada más estaban ahí haciendo la de paramaya, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Y ahora te voy a contar una historia. Hace tiempo, bueno, vivía mi abuelita en una comunidad habitacional que se construyeron después de que fue el terremoto aquí en México, ¿no? 85. Oye, pero tu abuelita Carmen. Mi abuelita Alicia. Ah, es que no dijiste que abuelita. Entonces, ahí agarraron y estos departamentos, pues en teoría eran como que nuevos, ¿no? De hecho, son edificios de renovación, se les llama. Por las personas que se quedaron sin casa. Okay. Ajá. Entonces, estaba ese edificio construido donde antes había unas vecindades. Entonces, en todas las vecindades que había ahí en la colonia Peralvillo, se contaban como que muchas leyendas. Y ahí, precisamente donde construyeron esta, se contaba que se aparecía el diablo. Entonces, pero que se aparecía en forma de Catrín. Entonces siempre lo veían como que el Catrín es el hombre elegante que trae su sombrero como de bombín. Así, un Catrín. El que gritan en la lotería, el Catrín. Tiene mucho que no juega la lotería. Entonces, se aparecía esta persona, pero siempre se aparecía al fondo. Entonces decían que en los departamentos de hasta el fondo ahí siempre lo veían.
Entonces, en esos departamentos, vivían 3 niños que vivían solos con su mamá y su abuelita. Entonces, y la mamá pues los tenía como que muy descuidados a los pobres niños. Entonces siempre les decía que si se portaban mal, el diablo iba a venir por ellos. Entonces, y la mamá pues, digamos que luego se iban las noches y ahí dejaban encerrados a los niños. Y los niños pues eran súper latosos. Bueno, pues yo creo que de tanto que les dijo, un día va a venir el diablo por ustedes. Un día dicen los niños que estaban en la noche y de repente llegaron y que les empiezan a tocar así la puerta de su casa, pero los niños así de, pues qué onda, ¿no? Pensaron que era su mamá o que algo le había pasado a su mamá. Cuando se acercan a la puerta y abren la cortina, ven a un Catrín que les está tocando. Entonces agarraron los niños, cerraron la cortina y se metieron hasta lo más profundo de su casa. Y la puerta dicen que como si la quisieran tocar. Entonces los niños estaban reci y chille y demás, ¿no? Entonces ya que este hombre dejó de tocar, y agarraron los niños, vieron que no había nada y que se bajan en friega y fueron a buscar a una tía porque tenían mucho miedo. Que les había ido a tocar el Catrín. ¿Pero esa quién o sea, se la contaron a tu abuelita? No, a una tía. Entonces ahí es que mi abuelita vivía en el segundo piso y mi tía en el primer piso. Y le platicaron a ella, una vecina. Ajá. No, los niños le contaron a mi tía. Pues te digo que bajaron los niños a buscar a mi tía. Ya. Ay, no manches. Yo entendí que los niños habían buscado a su tía de ellos. No, a mi tía. No manches. Pobrecitos. Sí. Y eso pues no fue tampoco hace mucho tiempo. Los niños eran de mi edad. Tienen tu edad. Ajá. Sí, así como ves. ¿Otra historia que tengas? Espera. Sí tenía otra, pero se me olvidó, y hasta dije, si no antes de contar esta, la del charro negro, cuento esa historia. Pero olvidé, Bueno, a ver, cuéntala. Lo que te acuerdas te voy a contar. Sí, cuéntala de una vez. Mira, había una señora que estaba muy enferma. Entonces, ya había ido con varios doctores y todo, y pues no le encontraban el que tenía. La señora era de dinero, entonces pues ya había viajado hasta Estados Unidos y no le encontraban qué era lo que tenía. Te hablo de la época de los 60, 70 más o menos. Entonces, pues la señora ya estaba como que perdiendo la fe, ¿no? En poderse recuperar. Y de repente alguien llega y le dice, no, oye, ¿por qué no hace una manda a la Virgen de San Juan de los Lagos? Dicen, es muy milagrosa y pues le puede ayudar. Dijo, no, pues es que la verdad es de que si la ciencia no me puede ayudar, pues como lo espiritual, ¿no? Entonces agarra y le dice, no, pues mira, es que es muy milagrosa, fíjese que curó, ya sabes, ¿no? La plática de señoras de, fíjese que vecina, mi tío y no sé quién, y mi abuelita, y o sea, siempre vamos en procesión, y shalala, ¿no? Y entonces hice lo que de repente hace mi familia, es de que le prometemos agua a la Virgen. Entonces agarra y esta señora, pues sí, ¿no? Entonces agarra a la señora, se empieza a complicar más su enfermedad y desesperada dice, pues ¿sabes qué? O sea, le voy a tener que pedir a la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿no? Entonces agarra y le dice, ay, Virgencita de los Lagos, si me ayudas a curarme, yo te voy a regalar un collar de perlas. Dice, yo te lo llevo hasta San Juan de los Lagos, pero cúrame. Entonces pues pasó lo de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Llegó el airecito así y que se cura la señora. Ay, no es cierto. Entonces agarraron y los doctores no sabían explicar el cómo es que la señora se había recuperado milagrosamente, ¿no? O sea, la señora ya había cancelado como que sus tratamientos y todo, y se cura. Entonces agarra a la señora y dice, bueno, pues ni modo, no hay que ir a pagar. Entonces agarra a la señora, pues va a San Juan de los Lagos y le pone a la Virgen su collar de perlas. Entonces, cuando ya viene de regreso, la señora se le ocurre hacer el comentario. Uy, pues qué interesada la Virgen de los Lagos, ¿no? Le tuve que regalar un collar de perlas para que me pudiera curar. Pero bueno, siquiera me curó. Cuando llega a su casa, en el buró de su casa estaba el collar de perlas. Ándale. Y la señora a los 3 días se volvió a enfermar. Pues sí. Ándele, por andar diciendo lo que no. Pues sí. Esa era una anécdota que contaba mi abuelita. Si tú no puedes cuestionar, simplemente agradecer lo que ibas a dar a cambio o ofreciste. Cumplir las promesas. Órale.
pues. Bueno, pues ya sí me acordé de la historia. Esta historia involucra a mis dos abuelitas, que en paz descansen. O sea, mi bisabuelita, que les comento que tuve la fortuna de poder convivir muchos años con ella. Y de mi abuelita, la mamá de mi mamá, o sea, hija obviamente, de mi bisabuelita, que también hace unos meses falleció. Y pues ellas están involucradas en este caso. Mi abuelita, o sea, bueno, hablando bien de mi abuelita como tal, siempre se enfermaba mucho. O sea, bueno, todo empieza con el hecho de que ella se separa de mi abuelo, el papá de mi mamá. Ellos se separan, pero nada más se separan, realmente nunca se divorciaron ni nada. Se separaron. Bueno, mi abuelo, pues con mi abuelita tenía su matrimonio con 3 hijas, o sea, lo que es dos tías y mi mamá. Y bueno, él obviamente forma otra familia. Y pues bueno, está con otra señora que como tal pues tiene otros 2 hijos con ella. Pero esta señora pues lo que no quería es que mi abuelo viera por sus hijas, las cuales pues como tal eran de su primer matrimonio, ¿no? Y que pues por derecho pues sí necesitaba ayudar a la manutención de sus hijas, ¿no? Entonces esta señora no quería. Y como mi abuelita, pues, no es que le exigiera, bueno, o sea, sí le exigía lo que era para sus hijas. O sea, no le exigía más a ella, sino lo que era para sus hijas. Y pues como que a la señora no le agradaba. Entonces, de la noche a la mañana, mi abuelita, y se los digo porque de hecho hasta el último día de vida de mi abuelita, de todo se enfermaba. O sea, yo creo que era de las mujeres que... ¿Has visto te acuerdas de esa serie que pasaban de uno que tenía un programa supuestamente que de construcción y que siempre iba al hospital y todo, y que hasta le tenían su taza? Bueno, algo así. O sea, mi abuelita casi en el IMSS era de que, señora, no manches, si la recibimos hace 3 días, pero pásele, ya tenemos su cama y todo, porque todo le pasaba a mi abuelita. Llegó un momento en el que mi abuelita estuvo hasta en coma. O sea, le detectaron un cáncer que no tenía. O sea, y cuestiones así, medio raras. Al grado de que pues mi abuelita, mi bisabuelita, o sea, su mamá, pues se empezó a preocupar porque pues obviamente mi abuelita ya no era muy normal que se enfermara de todo, y sobre todo pues por sus nietas, ¿no? Por sus 3 hijas. No quería que pues las dejara pues solas, ¿no? Porque dependían 100% de mi abuelita. Pues ya entre que pues siempre mi bisabuelita fue muy religiosa, mucho en mi casa. Bueno, de hecho en la familia son muy así. Y siempre le rezaban al niño de Atocha y todo, porque de hecho somos muy devotos a él. Y pero pues no, o sea, como que no veía que mi abuelito, o sea, porque todo se enfermaba, todo le pasaba. Total, le recomiendan una persona. No sé, es que no recuerdo si si es, bueno, como brujo, chamán, o como le quieran llamar. Le recomiendan a una persona y lleva a mi abuelita. Y comenta que el señor le dio algo a tomar a mi abuelita. Y que mi abuelita empezó así como a tener ganas de vomitar. Y que le dijo el señor a las 2. Lo que pasa es que la nueva mujer de su esposo, y digo esposo porque pues realmente nunca se divorciaron, le está haciendo, le hizo un trabajo en cuestión de muerte a mi abuelita. Fíjate hasta qué grado, ¿no? Y pues obviamente la tienen enterrada con tierra de panteón en la casa de ella. ¿Para qué? Para que no la puedan desenterrar. Porque iba a ser muy difícil pues que ellos pudieran entrar. Entonces, pues bueno, el chiste es que el señor les empieza a contar todo eso. Y cuando le da a tomar eso a mi abuelita, cuenta mi bisabuelita, nos cuenta que literal mi abuelita empieza como a querer vomitar. Y cuando empieza a vomitar, no manches, empezó a vomitar alfileres. Empezó a vomitar clavos. Empezó a vomitar buen de porquerías así. Que como decía mi abuelita, ¿cómo le hizo para que yo, porque mi abuelita pues no creía mucho, no es que no creyera, sino que pues ella era más de voy a pedirle a Dios y todo, pero cuando empieza a ver todo eso y empieza a ver que su hija empieza a vomitar alfileres y clavos, cuestiones así que tú dices,
pues ¿cómo le hizo, no? O sea, no, o sea, ni modo que se las haya puesto y luego las vomito, o sea, no había una razón lógica para lo que ella estaba viendo. Y momentáneamente mi abuelita se curó, momentáneamente, porque la señora no se quedó atrás y pues hizo lo que pudo hasta que pues la señora ya la mandaban llamar de ahí arriba, ¿no? Mucho antes de que mi abuelita muriera. Y pero, o sea, y es increíble que sí, a mi abuelita le seguían pasando cosas, pero ya no tantas. Entonces dices, no manches, o sea, ¿qué onda con la señora? Pero sí, o sea, mi bisabuelita comenta que ella vio cómo empezó a vomitar cosas que era lo que le habían puesto en el trabajo. Qué interesante. Y qué tétrico, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado un capítulo acerca de brujería. Y pues hasta qué punto no puede llegar la obsesión de una persona, la envidia, y toda esta apego, ¿no? Que puedes de repente llegar a tener y ser enfermizo y no mides las consecuencias de tus actos. Bueno, yo te voy a contar una historia más alegre. Es más espiritual. Ay, Andrea, de veras estás destruyendo aquí todo, como siempre. Esta historia, fíjate que es curioso. Hay dos que me estoy acordando, son cortitas. La primera, había un señor que estaba acostumbrado, era una persona muy humilde. Tenía un trabajo muy humilde, me parece que era albañil, algo así. No había como que estudiado o demás, ¿no? Y pues era religioso. Entonces dicen que este señor diariamente rezaba un rosario antes de dormir. Lo tenía como costumbre desde niño hasta que fue adulto. Entonces dicen que por X o por Y, cierto día en una obra se le aparece el diablo. Entonces agarra y le dice, te voy a llevar. Dice, pero para esto este señor estaba ñanguito, ¿no? Porque pues no se alimentaba bien porque no ganaba pues mucho dinero, ¿no? Lo poco que tenía lo daba para su casa. Y le dice el diablo, que sacó una como báscula, y le dijo, si no pesas tanto, me voy a llevar tu alma. Tienes que pesar 100 kilos. Entonces agarra y pues el señor estaba como que asustado, ¿no? Porque pues no, ni de chiste iba a pesar eso. Pues, sí. Entonces que agarra este señor y se puso a estar rezando. Entonces agarró, que rezó y le pidió a Dios que lo ayudara en ese momento y que este demonio se estaba como que riendo, ¿no? Viendo que este señor no pesaba eso. Entonces que agarró y que él empezó a sentir un gran peso en su cuerpo y cuando vio, se le empezaron a aparecer collares, o sea, los rosarios, que se le empezaron como que a amontonar así. Ajá. Y la pesa empezó a subir. Hasta que agarró y pesó los 100 kilos, pero era esto, y que el demonio pues luego se hizo para atrás porque lo deslumbraban precisamente el destello de los rosarios. Ajá. Entonces que eso fue por los rosarios que rezaba este señor. Su fe. Ajá, entonces fue la que lo salvó para que no se lo llevara el demonio. Se me hizo muy fantástica, ¿no? Ajá. Pero, o sea, tomando en cuenta pues que era lo que de repente se contaba o demás, pues es curioso. Y había otra historia que es más o menos similar, pero era de un señor que igual, que era muy humilde y nunca había estudiado y demás, ¿no? Entonces él ni siquiera se había acercado a la religión, pero no sabía rezar, vaya, no sabía rezar tal, pero sí se le hizo la costumbre de que él tenía un Cristo. Entonces agarraba y cada que se iba de su casa decía, adiós Chuchito, y ya me voy Chuchito. Ya ves por qué yo le hablo. Y cuando regresaba y decía, ya llegué Chuchito. Entonces para él eso era como que su manera de mostrarle un respeto a Jesús. Entonces agarró y cierto día se le apareció una mujer, así, tipo la Llorona, ¿no? Un alma en tal, y le dijo, te voy a llevar. Y agarró este señor y dijo, Chuchito, ayúdame Chuchito. Y que agarró y que empezó a sentir como algo se puso entre él y esta mujer, y la mujer huyó. Ya ves, yo por eso él también le digo, amigo entonces Chuchito. Ahí era como el decirte, no, pues ten respeto hacia Dios y esto te puede llegar a ayudar. La fe. Ajá, la fe. Y de hecho yo te voy a contar una historia acerca de eso de la fe.
Igual aquí con mi bisabuela, ella también, te digo, eran muy, muy religiosos y eran muy devotos al niño de Atocha, su mamá. Y ella nos cuenta que cuando estaban más chicos, mucho antes de que perdieran la hacienda, todo eso, mucho antes. Dice ella que su hermano, el más chico, pues literal, era un niño de 3 años, 2 años más o menos. Y que le habían comprado un perrito, un cachorrito. Pues andaba bien volado, pues en el campo. Bien volado con el perrito corriendo como chiva loca, pues obviamente. Y que de repente ella nos cuenta que había un pozo. Y que de repente, ay, hijo de el perrito echa el salto y se va al pozo. Y el chamaco dice, pues ahí voy a alcanzarlo, ¿no? Y ahí va, también, o sea, se aventa por el perrito. Los trabajadores de ahí, pues obviamente se dan cuenta y van y le avisan, pues, a sus papás. El niño se acaba de caer al pozo. No. Pues la mamá de mi bisabuelita, pues que dijo, oye, se murió mi hijo. Pues lógico, ¿no? O sea, es un pozo y tú sabes que en ese entonces los pozos eran, o sea, profundísimos. Entonces, pues ya, ¿no? El chiste es que su mamá, pues, por lo menos decía, pues, por lo menos quiero el cadáver de mi hijo, ¿no? De perdido. Entonces, que le decía al papá de los niños, mi tatarabuelo, que por favor, pues, por lo menos rescatara el cuerpo de su hijo. Entonces, que mientras mi tatarabuela se había quedado en la hacienda a rezarle, y ella le rezaba al Santo Niño de Atocha y a pedirle que, pues sabía que quizás era imposible, pero que quería que pues salvara a su hijo, ¿no? Que a lo mejor sabía que no lo iba a estar, pero que por lo menos lo dejara pues, tener su cuerpo y así, ¿no? Y le empezó a rezar. El chiste es que tardaron muchas horas para llegar hasta donde estaba el niño. Y cuando lo encuentran, o sea, ya que bajaron con cuerdas y todo, el chamaco estaba así en una tablita, se cuenta que parece como una tablita que estaba encima ahí en el pozo. Y que estaba él ahí sentadito, seco, seco. Y que el que sí estaba muerto era el perrito y todo mojado. Y que él estaba así, ¿no? Y como que esperando. Lo subieron y todo. Y pues, o sea, se les hizo increíble, así como de chinga. O sea, se cayó al pozo, como está en una tablita. Y el perro sí está mojado y él no. ¿Cómo sacó al perro? O sea, sí, lógico, ¿cómo lo sacó? Y que es un niño de 3 años. Bueno, pues el chiste es que dice que cuando llegó bueno, ya lo habían sacado, a su papá pues ya lo abrazó y todo, se lo lleva a su mamá, a mi tatarabuela, pues ya lo ve y pues ya te imaginas a su mamá pues en un mar de llanto porque dijo, está vivo, ¿no? O sea, sí, no le pasó nada. Y que entonces el niño en una de esas, le dijo, mamá, mira, ahí está mi amiguito. Y que él se quedó así, la señora dice, ¿cómo que tu amiguito? Sí. Dice, ese de esa foto es mi amiguito. Y le señaló al niño de Atocha, Santo Niño de Atocha. Y que la señora se quedó así como de, ¿cómo que tu amiguito? Y el niño empezó a contar que él se cayó. Y que entonces el niño, o sea, su amigo, le dijo, lo acercó a la bardita, bueno, a la tablita. Y que le dijo que se sentara ahí, que ya iban a ir por él. Y que se pusieron a platicar, que como estaba, que quería que se portara bien, que obedeciera a sus papás y todo, que lo obedecía a sus papás, o sea, que le empezó a decir. Y que el niño le dijo que sí, que se los iba a obedecer y todo. Y que le dijo, ya vienen por ti, ya me tengo que ir, pero ya vienen por ti. Dice, y se fue y me dejó mi amigo. Dice, pero él me dijo que me portara bien. Y que desde ahí, obviamente desde ahí viene el hecho de que en mi familia somos demasiado devotos al niño de Atocha, porque realmente fue algo increíble, que como tal el hermano de mi bisabuelita pues se haya salvado, porque pues te digo, en ese entonces pues no es como ahorita, ¿no? Que había como que la posibilidad de que se estuviera vivo y todo estuviera muerto, o sea, igual que el perrito. Pero desde ahí, literal es una fe. Como no tienes ideas hasta la fecha, o sea, con nosotras, que le tenemos mucho al niño de Atocha. Fíjate que está interesante, que bueno, yo conozco también, o sea, muchas historias que tienen que ver con esta parte religiosa hacia lo católico, ¿no?
pero sería interesante agarrar y buscar historias que tengan que ver lo mismo, pero en otras religiones. O sea, por ejemplo, el hinduismo, Sí. el judaísmo, si ellos también han pasado milagros así. Sería interesante hacer eso, ¿no? Yo me imagino que sí debe de ser, porque a fin de cuentas la fe es eso. Ajá. O sea, y puedes tú tenerle devoción, y perdón, o sea, no es que compare yo a Dios ni nada, no es eso, pero le puedes tener la devoción a este arbolito, o sea, de luz, literal, y de verdad es tan poderosa la fe y esa energía tan positiva que uno puede tener hacia algo y hacia eso que te da esa motivación de tener esa fe, que pues ocurren las cosas. Uh-huh. ¿Tienes alguna historia con la cual quieres cerrar? No, pues no, me quedo con esas para poder guardar unas que otras. Qué aguado, de veras. No, porque aparte ya te tocaría a ti. Entonces, a ver, te voy a contar una historia con la que ya nos vamos a despedir. Ajá, okay. Esta me la contó un sacerdote. O sea, imagínense, ¿eh? No está tan tétrica. Está dos. Interesante. ¿Tú alguna vez has oído acerca del Cristo Negro? Ajá. Bueno. No me acuerdo en qué parte de la República está, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Sí, ¿sí está en la ciudad? Ajá. Es que hay uno, bueno, se dice, lo que estuve investigando, porque desde que me dijo el nombre me llamó la atención. Esto ya tiene mucho tiempo y de hecho después lo pasé ese relato como tipo cuento, porque me encantó, ¿no? Me impactó demasiado la historia. Se cuenta que era como que un Cristo que traían, me parece que de España, pero de repente el barco se tiene como que problemas por una tormenta eléctrica, y el chiste es de que hay un incendio en el barco. Entonces cuando llegaron, pues a ver si que se salvaron de puro milagro, y lo que no se quemó pues fue precisamente un Cristo, pero quedó todo en negro de que se quemó. Como de, ¿cómo se le llama eso? Del carbón. Bueno, ceniza, ¿no? Entonces dicen que precisamente el Cristo fue quien salvó a estas personas. De ahí que decían que el Cristo Negro era milagroso. Y eso es lo que yo llegué a investigar. No sé sinceramente si sea la real, pero por ahí si alguien la conoce, pues por ahí déjenos el comentario, ¿no? Las correcciones, demás, pues todo es bienvenido. Pero bueno, aquí en la Ciudad de México, en el centro, hay una iglesia en donde hay un Cristo Negro. No es ese. No, ya ves que en el centro pues está inundado de iglesias, ¿no? Entonces, sinceramente, ni siquiera sé en qué calle está exactamente. Entonces me cuenta esta persona que pues después de que se recibe ya como seminarista, lo asignan precisamente a esa iglesia, el Cristo Negro. Pero pues ahí no era como que el padre principal, pero sí ya iba a empezar a dar las primeras misas, ¿no? Entonces dice que de repente llega una persona y le cuenta, bueno, la ve desesperada y le cuenta su historia. Entonces lo voy a contar así desde diferentes perspectivas. Cuenta esta persona que él era de Michoacán. Entonces pues en el campo donde él vivía habían tenido como que muchos problemas su familia, con otra familia, estaban como que peleados. Estaba escaseando el alimento, entonces él se le ocurre, pues como un joven, tenía 20 y tantos años, 27, 28, y dice, pues para ayudar a mi familia, porque aparte, o sea, eran sus papás y aparte su esposa y su hija, viene a la Ciudad de México. Entonces viene y pues en busca de trabajo. Entonces ya sabes que pues siempre está de vente y yo te recomiendo y no es que tanto. Pero dice, nunca había venido él a la ciudad, o sea, era la primera vez que venía. Y pues él estaba abrumado, porque pues al final de cuentas era una persona de campo. Entonces, y estamos hablando de que esto fue como en los 50, más o menos, ¿no? Entonces, pues llega y es así como que el golpe del cambio muy extremo entre campo y ciudad. Le dicen que en el centro, de hecho era más o menos por la Merced, por donde iba a ir, porque iba a trabajar en un restaurante. Entonces, el chiste es de que el hombre se pierde, intenta como que pedir informes y nadie lo ayuda. Y de repente pues se da cuenta que ya se le pasó la hora, o sea, ya no llegó a la cita. Y pues ya está cansado, se le duelen los pies, y se sienta en la banqueta a descansar, ¿no? A ver qué hace, porque pues no había celulares como para decir, pues checo el guía roji, ¿no? Entonces agarra y de repente ve que viene una señora, una muchacha muy guapa, caminando,
vestida toda de negro y cargando un farolito. Entonces en el farolito, adentro había una vela, así, chiquita, prendida. Entonces agarra y la chava caminaba, o sea, la ve de lejos y primero pensó que era una viejita. Uh-huh. Entonces agarró y se quedó como que, pues, pobre señora, ¿no? Y va caminando y de repente se tropieza. Entonces él se acerca a ayudarla. Y ahí es donde se da cuenta que es una mujer muy guapa. Uh-huh. Entonces agarra y él dice, no, pues qué guapa, ¿no? Y pues lo primero que dijo es, pues la voy a ligar, ¿no? Entonces agarra y la ayuda y le dice, oiga, ¿para dónde va? Que la puedo ayudar y no sé qué tanto. Y ella le dice, no, gracias, estoy bien. Dice, no, mire, yo la puedo ayudar, usted dígame, pues, se ve cansada, quiere que le ayude. Y dice, no, dice, gracias. Y dice, tengo que llevar esta vela a la iglesia del Cristo Negro. Y él, no, pues, dígame dónde está, pues yo la acompaño. Y ella, no, o sea, la tengo que llevar, ¿no? La chica agarra, intenta caminar, da 3 pasos y se vuelve a tropezar. Entonces él agarra y lo ve como una oportunidad. Entonces agarra y dice, mire, vamos a hacer una cosa. Dice, usted pues trate de descansar aquí, siéntese. Y si le urge llevar esta vela, dígame en dónde está la iglesia y yo la llevo. Dice, por usted. Y le parece si la veo ahí en la iglesia y pues nos vamos a tomar un helado, ¿no? Ay, nada perdido. Aparte era seminarista, ¿no? No, que es otro señor. Okay, o sea, el seminarista está contando la versión de otro señor. Esto es lo que esta persona le cuenta al seminarista. Uh-huh. Entonces agarra y le dice, no, pues no, ¿cómo cree? Y dice, sí, mire, yo le ayudo, que no es que tanto. Y él agarra y toma el farolito. Pero dice que al momento de que lo tomó sintió un escalofríos que recorrió así como que todo su cuerpo, ¿no? Como que algo le avisó que estaba mal. Sí, ya me imagino. Y ella agarró y le dijo, no, yo lo llevo. Y él, no te preocupes, yo lo llevo. Se lo quita. Y ella le dice, mira, la iglesia del Cristo Negro está a 5 cuadras, vas a dar vuelta tal. Tienes que llevarlo, pero no dejes que se apague la vela. Y él agarra, y al momento de que le dice, no dejes que se apague la vela, ya no era la voz de la mujer simpática. Agarra, voltea, y es una mujer, una viejita, pero sin ojos. Nada más tenía las cuencas vacías. No manches. Y dice, si se apaga la vela, tu alma va a ser mía. Y agarra, y pues el señor pues, se echó a correr, ¿no? Con la de esta, y nada más oye cómo se empieza a carcajear esta mujer y empieza a elevarse por el cielo. ¿Una bruja? Entonces él agarra y corre con el farolito, ¿no? Se esconde atrás de un camión y pues está quitado. Así de, no manches, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Me viene correteando o qué? Y pues la vela seguía prendida, afortunadamente. Entonces agarra y pues él de por sí estaba perdido en la ciudad y luego con lo que corrió se perdió todavía más. Uh-huh. Y dice, pues ni modo, o sea, tengo que deshacerme de esta vela, o sea, tengo que llevarla a una iglesia. Entonces agarra y dice, pues pero para esto la de esta mujer también le dijo que únicamente podía dejar la vela en el altar del Cristo Negro. Uh-huh. O sea, no podía ser otro santo ni otra iglesia, tenía que ser al Cristo Negro. Entonces él agarra, llega a una iglesia y cuando llega está cerrada. Se acerca a otra, está cerrada. Se acerca a otra y está cerrada. Y él está desesperado porque pregunta y nadie le da informes. O se acerca y todos así como que, pues, loco que, ¿no? Entonces agarra y de repente llega con está desesperado porque precisamente llega a una iglesia, está cerrada. Y llega una viejita y le dice, ¿qué te pasa, hijo? ¿En qué te puedo ayudar? Dice, disculpe, señora, ¿en dónde está la iglesia del Cristo Negro? Dice, mira, está a 2 cuadras, o sea, síguete por derecho 2 cuadras y después doblas y ahí está, es una iglesia pequeñita, creo que estaba en la calle de Uruguay, no me acuerdo bien. Bueno, vamos a suponer que le dice esa calle. Dice, ahí está. Y dice, ¿por qué? ¿Qué necesitas? Dice, es que tengo que llevar esta vela sin que se apague y cuando le hace así, la vela ya se apaga. Entonces agarra y ya ni siquiera le contesta y se va corriendo, ¿no? Entonces agarra, llega, da con la iglesia, se mete y empieza como desesperado a estar como que saca la vela y la intenta prender en las veladoras que hay. Pero lo único que está haciendo es apagar todas las velas que hay cuando acerca precisamente la vela.
Entonces agarran y se acercan a unas viejitas, ya sabes que casi no hay viejitas enojonas en las iglesias, y le empiezan a reclamar porque está apagando precisamente las velas. Entonces ahí es donde se acerca este sacerdote y dice, ¿qué pasa, hijo? O sea, ¿por qué la desesperación, no? ¿Por qué estás apagando todo? Dice, no, padre, es que la tengo que prender. Entonces agarra el padre, le toma la vela, la intenta prender, le dice, mira, hijo, es que la vela ya está muy chiquita. O sea, ya no tiene suficiente cera y el pábilo ya está muy gastado, ya no va a prender. Dice, no, es que me urge. Agarra el padre y de hecho en la sotana, se llama sotana, traía una vela, la saca y la prende y se la da. Dice, toma, hijo. Dice, no, es que tiene que ser esa vela. Entonces agarra el padre así como que pues deja que la vela nueva, deja que se queme tantito, le pone tantita cera a la vela chiquita y las junta, ¡pop! Y dice, toma, hijo. Y otro, ¿se puede eso, padre? Y el padre, sí, no importa tanto la vela, sino la fe con la que prendas. O sea, entonces tú no te preocupes. El otro, no, pues gracias, padre, que no sé qué. Y de repente el chavo se acerca y ve que están todos los santos, pero no encuentra él a Cristo Negro. Y está como que viendo uno, otro, y se vuelve a acercar al padre, y él se vuelve a acercar el padre a él. Y dice, ¿qué pasa? Es que necesito al Cristo Negro. Y dice, es ese que está ahí. Entonces agarra al chavo, llega y pone la de esta. Y se pone a llorar. Y ya le dice el padre, cuéntame qué es lo que tienes. Y es cuando le empieza a contar todo lo que le había pasado, ¿no? Entonces agarró el padre y le dijo, no, mira, pues hijo, muchas veces esas son almas en pena. O sea, son personas que quedaron como que atrapadas porque no hicieron una manda. Entonces, pues tú no te preocupes, vamos a rezar juntos y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Entonces agarra al padre y se le ocurre, pues, decirle, pues vamos a rezar un rosario, ¿no? Por el alma precisamente de esta alma en pena. Entonces agarran y se ponen a rezar. Y esta persona, pues, se tranquiliza. Dice, no, pues gracias, padre, que no sé qué. Y dice, sí, hijo, pues mira, tú no te preocupes, si quieres quédate a misa. Y para que, pues, como que no sigas con miedo. Y sí, el padre fue y dio la misa, vio cuando esta persona, terminando la misa, se despidió, le dio las gracias al padre y se salió. Entonces, pero para esto, al momento de que el padre está dando la misa, dice que ve a una señora rara afuera de la iglesia. Pero pues no le hizo caso, ¿no? Así como que pues tal. Agarra y termina la misa, y dice, pues yo salí normal, pues como todo buen padre, a buscar de comer. Y ya era algo tarde, como a las 6, 7 de la noche. Bueno, para él era tarde. Y entonces cuando voy caminando, de repente veo que hay mucha gente en la esquina. Entonces cuando me acerco a ver qué había sucedido, porque una señora le dice como que se acerque, habían acuchillado a el chavo y estaba ahí desvivido a unas cuadras de la iglesia. Entonces agarra el padre y quién sabe cómo levanta la mirada y ve precisamente a una mujer que se va alejando con un farolito que tenía una vela. ¿Y crees que sea esta chava otra vez? Quién sabe qué haya sido eso. Un alma en pena. No, eso ya no es alma en pena, eso ya es otra cosa. Sí, ¿verdad? Así es. Pero como ven, amigos, ya llegamos ahora sí al final de este capítulo. Ya checamos algunas historias. Yo creo que hay un montón, ¿no? Por ahí, si ustedes también tienen algunas que les hayan contado sus abuelitas, sus bisabuelitas, sus tíos, sus mamás, sería bueno que nos las enviaran. A como.va.podcast@gmail.com. Así es, como.va.podcast@gmail.com. ¿En dónde nos pueden enviar? ¿Cómo que no nos ¿Qué nos pueden enviar? Sí, ¿A dónde nos pueden enviar? Exacto. No, ahí nos pueden poner sus sugerencias, nos pueden dar contarnos alguna historia. Puede ser anónima, no es necesario que nos digan que los mencionemos. O bien si tienen alguna pregunta, duda, necesitan apoyo en algo, pues ahí nos pueden escribir y nosotros contestaremos. Y bueno, eso también nos ayuda para nuestra sección, ¿verdad?
Así es, que de hecho creo que ya ni le hemos sacado No la hemos últimamente hecho, la ¿no? de historias que espantan. Ajá. Bueno, porque está historias que espantan paranormal y historias que espantan de esos temas que de repente Te nos dan miedo. volvemos como Ajá. que tabú, ¿no? Así como que Ajá. prohibidos, que no queremos contarle a los demás porque no sentimos la seguridad de, ¿no? De hecho, por ejemplo, puede entrar lo paranormal porque muchas veces nos da miedo contar estas cosas porque ¿qué van a decir? ¿No? Van a decir que estoy loco, van a decir que no es cierto, van a decir que no sé qué y te da como que cierto miedo hablar. O igual hay temas en los que cuando tratas, por ejemplo, de los sentimientos o tienes un conflicto interno, a veces no tienes la seguridad de poder hablarlo con alguien más, pues nosotros abrimos este espacio para que ustedes se puedan como que expresar, ¿no? Y ver de qué forma se les puede orientar. Más que nada dar un consejo, porque también orientar sería como que irresponsable, ¿no? Nosotros vamos a tratar de acercarnos a personas profesionales para poderles brindar esa información tal, ¿no? Y hasta poderlos canalizar, así de, mira, está este psicólogo, por ejemplo, que te puede ayudar, tal, si quieres, pues te conseguimos tal, ¿no? Y pues igual ahí nos pueden poner las sugerencias en cuestión de otro tipo de grabaciones que quieren que hagamos o algo por el estilo. Algún tema que quieren que tratemos, Ajá. demás, ¿no? Acuérdense que aquí hablamos de cómo va, todas las cosas así como van, de lo que sea, y no hay ningún problema. Exacto. Acuérdense también para las personas que nos buscan de repente en YouTube, que no aparecemos cómo va. Bueno, sí ya aparecemos, pero todo está como que muy abajo. Entonces ayúdenos reproduciendo este capítulo, dándole like, suscribiéndose sobre todo, para que podamos ser como que un poquito más y por ahí el algoritmo nos empiece a subir, ¿no? En cuanto a las opciones. Y si no nos encuentran, acuérdense, pongan en el buscador @comoba.podcast, así todo junto, @comoba.podcast, y ahí vamos a aparecer en la primera opción. ¿Vale? Exacto. Entonces, pues, ahora sí. Pues les agradecemos que nos hayan escuchado, visto o bien ambas cosas. Y pues esperamos que tengan un excelente fin de semana. Me refiero a que pues los días que quedan de trabajo y más aparte que puedan descansar en su esos días de descanso. No, esos días de descanso, porque pues a fin de cuentas, si digo este fin de semana, pues ya abarcaría sábado y domingo y todavía no estamos a sábado ni domingo, falta todavía. Pero bueno, que tengan un excelente día, tarde o noche. Exacto. Bye. Bye.